Hola, ¿cómo están? Feliz domingo, yo estoy descansando un ratito y me abro el espacio para mandar el mensaje del día para Facebook Combatives México y Facebook Running Center Cuernavaca. Este mensaje se trata sobre la sugestión, así es, interesante. Mm. La sugestión, la autosugestión también. ¿Qué es la sugestión? Es un autoengaño o un engaño inducido, una ilusión mmm, que no está basada en hechos, sino en ideas, teorías, subjetividades, filosofías eh, que hacen creer al ser que está sugestionado, eh, lo hacen creer y lo hacen pensar y lo hacen sentir incluso, ¿sí? Cosas que no son precisamente reales. Uh-huh. Uno puede ver altos grados de sugestión en ciertas sectas espirituales, en ciertas disciplinas psicoterapéuticas, ¿sí? Y hay un alto grado de sugestión en el mundo de las artes marciales, muy alto, ¿sí? Donde muchos profesores de gran alcurnia, de mucho pedigrí y de mucho prestigio, han logrado sugestionar a sus seguidores por medio de técnicas, movimientos en conjunto con ideologías y teorías y filosofías. Han logrado sugestionar a sus seguidores para que crean y vivan en un mundo que no precisamente es real. Así es, ¿sí? Y no nada más la sugestión bien lograda por medio de estos conjunto de movimientos y palabras que usan estos profesores de gran alcurnia y carisma, sino también que los estudiantes y los seguidores ya se autosugestionan a sí mismos, ¿sí? Hay veces que el profesor no es que quiera sugestionar a sus estudiantes, pero tiene sus propias ideas, tiene sus propias creencias, tiene sus propias teorías y sus propias fantasías, y no precisamente quiere lavarles el cerebro a sus seguidores, pero los seguidores empiezan a crearse fantasías, ideas, idolatrías, etcétera, que el profesor capitaliza a su favor para tener más poder, más atención, más dinero, más todo. Entonces ese es el proceso de sugestión y de autosugestión, ¿sí? Incluso yo he presenciado cómo hay senseis que son tratados como dioses, ¿sí? Donde cuando el sensei te pone la mano encima, te hace una técnica, te hace algo, es como ser tocado por la mano misma de Dios, ¿sí? Y así son tratados muchos profesores, ¿sí? Y profesoras también. Ya no son maestros como tal de artes marciales, ya no son guerreros, se vuelven gurús, ¿sí? Gurús iluminados que tienen toda la verdad marcial. Y estos gurús marciales iluminados pudieran estar haciendo una serie de movimientos totalmente fantasiosos, coreográficos, y esas coreografías las pueden escudar, complementar y amparar bajo una serie de filosofías pseudo marciales o con un cierto nivel de esoteria barata, incluso con una cierta configuración histórica, argumentando linajes escondidos o enseñanzas ultrasecretas o vamos a decir incluso
conceptos pseudocientíficos que carecen realmente de comprobación, y entonces usan esta concatenación de técnicas y filosofías y teorías y fantasías para sugestionar y adoctrinar a sus seguidores. Y los seguidores, muchos, como están deseosos y deseosas de algún maestro, alguna guía, alguna luz en el camino, son fácilmente engañados, puesto que son vulnerables, son frágiles, son personas necesitadas, y entonces son fácilmente engañados por estos personajes, y es entonces que se genera una comunidad secta marcial que tiene sus propios códigos de movimiento, que tiene sus propias teorías, sus propias fantasías, y que se niegan totalmente a aceptar algo que sea diferente. ¿Sí? Entonces, ese es un tema interesante, la sugestión marcial. ¿Sí? Yo estudié hace muchos años, estaba estudiando para ser psicoterapeuta en la línea gestáltica, ¿sí? Gestalt. Y empecé a conocer a personas, he tenido muchos amigos terapeutas, alumnos, psicoterapeutas, psicólogos, etc. Y muchos de ellos y de ellas están más locos y más desequilibrados y desequilibradas que sus pacientes. Y yo lo he visto igual en las artes marciales. Muchos maestros están mucho más inseguros, neuróticos, y hasta con un cierto nivel de psicopatía incluso, que sus estudiantes, llegando a niveles inimaginables, como por ejemplo el caso, esto es un caso ya muy extremo, de este profesor español, que creo que ya sigue en la cárcel, de Kung Fu Shaolin o algo así, Juan, así se puso él, Juan Aguilar, en vez de decir Juan Aguilar, es Juan Aguilar. Y este fulano tenía una mujer, me parece que hasta descuartizada abajo del piso, creo que de su escuela, en un beliz o una cosa así. Y no recuerdo bien la historia, fue hace muchos años, pero incluso golpeó y creo que mató a otra mujer. O sea, un completo psicópata. Y él se decía a sí mismo océano de tranquilidad o una cosa así, budista y etcétera. Y fue un profesor reconocido en su tiempo, ¿sí? En su momento. Cuando uno ve sus movimientos, sus técnicas, un buen arte marcialista, incluso diría yo. Pero evidentemente el fulano estaba total y absolutamente demente. Está el caso de José Luis Isidro o Juan Isidro, no recuerdo bien el nombre, pero Isidro, se apellidaba Isidro, eso sí recuerdo muy bien. El caso de este fulano, que incluso se puso a sí mismo no sé si el mortadelo o algo así, un maestro de aikido bastante reconocido, sexto dan de español, que su hobby o su actividad paralela era asaltar bancos, ¿sí? Le gustaba asaltar bancos. Entonces era asaltante de bancos, digamos que de día, y de noche era un gran profesor de aikido. Y así miren, yo conozco por el medio, por en el que yo he trabajado en medidas de seguridad, etcétera, dentro de la Procuraduría General de Justicia, de las fiscalías, etcétera. Yo conozco muchos trapos sucios de muchos profesores mexicanos. Lógicamente yo no voy a decir nada, pero tú te das cuenta cuando ves sus trapitos sucios, te das cuenta que están realmente dementes, desquiciados, y que esa demencia la saben traducir en una serie de filosofías, ideologías que en apariencia pudieran ser lógicas y muy en la tierra, pero que atrás hay
pues una enfermedad evidente, ¿sí? Y una patología evidente, y es entonces que estas personas, que es el clásico señal de un psicópata, que pueden de una forma totalmente apática lavarle el cerebro a alguien y hacerle daño en muchas formas, ¿sí? Y hay muchos psicópatas dando clases, ¿sí? Incluso a mí me han dicho psicópata, me han dicho que estoy demente, que estoy desquiciado, etcétera. Sí, hay que estar demente y desquiciado para crear los artes marciales, hay que estar desquiciado efectivamente, pero al menos me doy cuenta de todo esto, ¿sí? Entonces, hay un alto nivel de adoctrinamiento, hay un alto nivel de sugestión dentro de las artes marciales, de la defensa personal. Podemos ver incluso sistemas que se autocatalogan como militares, como por ejemplo el famoso sistema ruso, que argumenta constantemente que es el sistema de las fuerzas especiales, de los Spetsnaz, cuando yo a los Spetsnaz, pues, lo que yo sé, hasta donde yo sé, practican sambo, ¿sí? Combat sambo, no sistema como tal, pero bueno, ellos siguen argumentando eso. Incluso hay pruebas dentro del mismo ejército ruso. Yo he hablado con personas dentro del mismo ejército ruso que niegan la teoría de que sistema sea el arte marcial de las fuerzas especiales. Pero bueno, vamos a decir que sí lo es. Ok, eso le daría una validez, una validación tremenda. Pero cuando empezamos a ver el adoctrinamiento, el adoctrinaje y la sugestividad que hay dentro de las prácticas, muchas veces donde el instructor nada más da toquecitos y toca y hace y teorifica o teoriza estos toquecitos, estos movimientos como un entrenamiento necesario, marcial, etcétera, y entonces vemos cómo pelea contra 2, contra 3 cuchillos, haciendo garigoles y movimientos y absorbiendo todo a una cierta velocidad, y los estudiantes, los seguidores altamente sugestionados por estas teorías, ¿sí?, que han sido ya previamente implantadas en su cerebro, entonces caen, ruedan, se mueven como ligas humanas y como trapos humanos, ¿sí? Y cualquier cosa que se argumente en contra de estas teorías, de estos sistemas, es vistas como una alta ofensa, una total herejía, y deben ser totalmente anulados y descartados. Y eso es el caso no nomás del sistema ruso, no de todo, pero de muchas cosas del sistema ruso, esa es la verdad, y de muchos sistemas que conozco que ya no son precisamente escuelas de artes marciales, ya no son sistemas de artes marciales, son sectas marciales, sectas dirigidas por gurús, ¿sí? Y estos gurús, con una serie de inducciones, de teorizaciones o de teorías, de filosofías, de argumentativas, realmente logran sugestionar a grandes cantidades de gente. Y la gente, lo más curioso es que se siente muy contenta, ¿sí? Y como se sienten muy contentas y muy cómodas en su realidad de Disneyland, entonces cuando algo o alguien osa atentar contra esta realidad mitificada, ¿sí?, marcial, entonces realmente se ponen nerviosos, realmente se ofenden. Eso nosotros lo podemos ver, yo lo he visto en el campo en el que más he estado conviviendo, ya no tanto, pero que conviví, que es el mundo del aikido, donde al aikidoka de hueso colorado, el que realmente es aikidoka de corazón y totalmente devoto a todo el mundo del aikido como un arte perfecto, donde los maestros, donde los instructores, los shihans son dioses del Olimpo marcial, tú argumentas alguna cosita sobre la técnica o sobre alguna otra situación y se encienden por dentro, se mueren vivos, se prenden. Y bueno, eso es una clara señal de una evidente fanatización y
de la erradicación casi total de un criterio básico. Y eso es lo que hace los altos niveles de sugestión.